A ver cuánto aguantamos sin decirnos te amo. Hagamos un intento al fin que perdemos. Así nos da 13 horas, 1 de la tarde con 4 minutos. A ver, ¿a quién tenemos en la música, mi querido José? Seguimos escuchando los éxitos de Lucero y aquí acompañada de Gerardo Ortiz cantando esto que se llama Siempre te necesito. Así es, Siempre te necesito, una canción muy amena, muy movida de nuestra querida Lucero en este disco que se titula Solo me faltas tú. Y bueno, a ver, hay una queja en el tema hay uno de los usuarios de la Secretaría de Finanzas. Nos llama un contribuyente, pues que ayer fue a hacer un pago y le están cobrando porque le botó el sistema. Ojalá y la gente de la Secretaría de Finanzas que dirige Daniel Pedrosa, en el caso aquí del doctor Zap, pues pueda atender el tema, porque hubo una queja de un usuario de que le cobraron por el brinco de año, quiero entender así, un poco más, porque el sistema lo botó. Ojalá y la Secretaría de Finanzas ponga atención importante en este tipo de detalles, porque hay usuarios que contribuyen de manera puntual, de manera ¿cómo podríamos decir? Pues cumpliendo con las formas, con los tiempos, y para incentivarlos, pues ojalá y les puedan quitar las multas, los recargos, para que no exista esa inconformidad, que, bueno, eso le pega un poquito a la imagen de la Secretaría de Finanzas. Y esto pasó el día de ayer, aquí en la oficina de Ciudad Valles que dirige el doctor Manuel Zap. Ojalá el doctor Zap le ponga atención a ese tema. Gracias, mi querido José Gómez. ¿Te acuerdas de la quina en qué época tú? Sí, bueno, pues yo lo recuerdo en los 80s y me tocó también estar presente en aquel pues evento en el cual llegó el candidato Carlos Salinas de Gortari en 1988 al centro de convenciones. Nosotros estábamos ahí en ese entonces trabajando en equipos de sonido, pues nos contrataron para la amplificación, así que estábamos cerquita y pudimos escuchar pues parte de aquellas frases que pues provocaron pues varias situaciones un tanto ríspidas, pero que finalmente pues ahí están, como parte de la historia de la quina en Tampico y Madero. Así es, y bueno, continuando con esa charla, mi querido Tomás, bueno, ya lo escuchamos de Pepe, que fue pues le tocó un testigo de este evento ahí en el Quina Down, ¿no, mi querido? El Centro de Convenciones de Ciudad Madero. Sí, Samuel, bien lo dice, eran otros tiempos. Eran los tiempos del partido casi único, los tiempos en que el presidente tenía todo el poder y en los que muchas cosas no se movían sin que el jefe político, el líder político no formal, porque nunca fue alcalde, sí, ni diputado, ni senador, ni gobernador, pudiendo haberlo sido, eran los tiempos en que el líder político decía y se hacían las cosas, ¿no? En ese caso, si tú recuerdas, y Joaquín siempre lo dijo, sí, claro, además estuvo de acuerdo con la propuesta de que Salinas fuera candidato del PRI porque lo consideraba parte de una camada de profesionistas educados en el extranjero que tenía una clara intención de privatizar Pemex, lo cual, bueno, pues a la postre le dio la razón. Sin embargo, la quina, Salvador Barragán Camacho y toda la gente que le acompañaba en ese equipo político de trabajo, hizo la tarea de llenar el Quina Dome, llamado el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, una de las construcciones más grandes y más emblemáticas que se edificaron. Una copia del Estadio Azteca. Una copia del Estadio Azteca, prácticamente, ¿no? Bueno, es un recinto cerrado, sí, tiene un domo y rampas, salones circulares y demás. Yo creo que hay gente que piensa que el que se aprecia el Estadio Azteca es más el Estadio de Tamaulipas. Eso fue construido también por esos años. Así es. A instancias también del sindicato petrolero. Platicaba hace unos años con quien se dice todavía dueño del estadio, el arquitecto Paulino Lomas, pero bueno, esa es otra historia. Sí. Y bueno, hay muchas obras que todavía, obras de infraestructura, obras físicas, obras estructurales que reflejan el esplendor del imperio quinista, por llamarlo de alguna manera. Las tiendas de consumo fueron construidas con forma de pirámide, les llamaban las pirámides, todavía hay muchas. Hay tiendas de autoservicio que están ocupando esos espacios, muchas fueron vendidas. En fin, hay todavía vestigios de lo que fue los años de esplendor de don Joaquín. Te comentaba antes, en la pausa, algo que
que puede considerarse extraño. La Quina, o don Joaquín, muere el 11 de noviembre de 2013, exactamente un mes y 20 días antes, el 2 de octubre, si mal no recuerdo, de este año. El 1 de octubre, Sí. don Joaquín llegó a la redacción del viejo edificio que teníamos sobre la calle Altamira, en el Sol de Tampico, y acompañado siempre de un grupo de personas mayores, de sus amigos y ex compañeros jubilados. Casi lo llevaban en vilo, pero el señor ya muy delgado, enfermo, pero lúcido todavía. Y bueno, pues nos visitó, lo recibimos el entonces director del periódico, el señor Raúl Jiménez, un servidor. Sí. Y en una charla muy, muy amena, que prolongó por más de una hora, estuvimos platicando. Prácticamente nos dio su última entrevista formal. 2-3 días después, don Joaquín se agrava en su salud y lo internan en un hospital privado, donde finalmente fallece la noche del 11 de noviembre de 2013. Y como él lo había dispuesto y lo había dicho en muchas ocasiones, fue rápido el proceso no tuvo velación prácticamente. Del hospital se lo llevan, lo creman, y al día siguiente, 2 días después, sus hijos y su esposa depositan sus cenizas, las esparcen en las aguas del Golfo de México, allí frente a la playa de Miramar, donde siempre quiso regresar él en los años que estuvo preso en la Ciudad de México y después en Cuernavaca. Te digo, es una historia muy grande, muy larga, llena de claroscuros, y cada quien la va a contar dependiendo del lado en el que estuvo. Pero indudablemente hay algo. Después de que detuvieron a la Quina hace 31 años, la vida sindical se desordenó, hablo del sindicato petrolero, la vida productiva de la refinería y de otras empresas se desordenó, perdieron mucho del patrimonio que se había acumulado con Hernández Galicia. Políticamente, bueno, pues quienes antes se beneficiaron de su ayuda y de su respaldo le dieron la espalda, muchos de ellos. Quienes hicieron negocios mientras él estuvo, muchos se apartaron, muchos se alejaron, otros se mantuvieron fieles, y son a quienes don Joaquín siempre reconoció como personas agradecidas. Son pocas, pero fueron ampliamente conocidas porque él se encargó de decirlo después. Y bueno, pues qué más te puedo decir, hay muchas cosas, te digo, es una historia muy larga. Tú tuviste la oportunidad de conocerlo, muchos dirán que fue un personaje siniestro. Yo te puedo hablar de la parte que me tocó conocerlo de 1997 a 2013, de las muchas veces que me lo encontré, que platicamos. Era una persona sencilla, muy austero, sí, muy comprometido con el beneficio de sus agremiados, de sus compañeros sindicalizados, y defensor férreo de lo que él consideraba la soberanía energética y la soberanía del país. Cometió sus errores, por supuesto, pero siempre decía, cuando se le cuestionaba sobre los motivos de su detención, que era una cuestión política, por no estar de acuerdo con Salinas de Gortari, pero también él recordaba siempre que él salió de la cárcel porque jamás le comprobaron los delitos que le imputaron. Que le adjudicaron. Exactamente, un agente del Ministerio Público muerto, bueno, según esto tenía 2-3 días muerto en Chihuahua, acopio de armas y muchas cosas que jamás le comprobaron. Y tampoco le comprobaron muchas de las acusaciones que se le hacían de desviar recursos, porque en sus cuentas pues no aparecía nada, no tenía propiedades a su nombre. Digo, son muchas cosas, hay muchas aristas, habrá quien cuestione el método o los métodos que utilizaba para beneficiarse de alguna forma, pero lo que te puedo decir es que él disfrutaba ejercer el poder político. Tenía era una especie de estimulante para él, ¿no? Que la gente lo reconociera en la calle, que lo abrazara, que le agradeciera, eso lo llenaba mucho. Y te digo, era una persona muy, muy austera. A ver, te quiero hacer una pregunta aquí el reportero Omar Gómez. A ver, Omar. Sí. Don Tomás, muy buenas tardes. Le saluda con gusto Omar Gómez. Pese a lo que usted comentaba de la detención de don Joaquín Hernández, ¿se llegó a privatizar el Pemex?
Perdón, no te escuché bien. Sí, dice lo que Omar lo que te quiere comentar es que se logró el objetivo. Si la detención de Hernández Galicia dio pie a la gran privatización de Pemex. Por supuesto, lo estamos viendo. Sí. Sí, yo creo que sí. Y esta es una situación que López Obrador, pues bueno, muchas de las banderas de Joaquín Hernández Galicia las retomó López Obrador, ¿no? Sí. Inclusive el presidente en campaña estuvo aquí en Ciudad Madero y anunció el inicio de un proyecto de inversión por 2,000 millones de pesos aproximadamente para en 2 etapas reactivar la refinería, que estaba prácticamente siendo poco productiva, estaba trabajando al 40% de su capacidad. El gran problema que tenemos es que ya pasó un año de gobierno y los recursos no fluyen de la manera adecuada. Es decir, sí tomó algunas de sus banderas, pero pues en los hechos no se ha visto todavía que se concrete ese proyecto. Porque hay que esperar todavía un tiempo. Pues bueno, mi querido Tomás, pues bueno, la plática sobre Joaquín Hernández Galicia, 31 años. Recuerdo todavía aquel 2002, cuando me llevaste a platicar con don Joaquín Hernández Galicia en su calle de Avenida San Luis, ahí en Ciudad Madero. Después, bueno, ya me supe el caminito y llegaba a platicar con don Joaquín, esas charlas que teníamos los martes de la tarde, que era cuando recibía gente y a los reporteros. Don Joaquín, sin lugar a dudas, era un hombre de una seducción política como pocos, y creo que en esa dedicatoria, en ese libro que nos regaló ese día, pues ahí lo plasmó todo, ¿no? Cómo entender, era un hombre sin poses, para algunos uno de los principales grandes capos, ¿no?, de la política mexicana, pero para otros un gran benefactor, con sus claroscuros, como tú dices. Pero ahí está, el mito de Joaquín Hernández Galicia sigue trascendiendo. Cómo pasar inadvertidas esas charlas que teníamos con don Joaquín y recordar que sus orígenes estaban en San Luis Potosí, y él decía, mis orígenes son de allá de Rayón, de Cárdenas, de San Siro. ¿Te acuerdas que esa anécdota que nos comentó? Así es. Que por su señora madre, ¿no? Que era su gran referente, ¿no? Así es, sí. Pero, pues bueno, mi querido Tomás, te agradezco mucho que nos hayas regalado unos minutos para platicar de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, a 31 años del Quinazo. Al contrario, Samuel, gracias a ti, gracias a EMSA y saludos a todo tu auditorio. Un abrazo. Gracias. Es Tomás Briones, el periodista Tomás Briones, del Sol de Tampico, pues platicando de una fecha que no podemos pasar inadvertida. El Quinazo, a 31 años. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Viva Madero. Sigue con nosotros en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.